El polvo aún no se había asentado cuando Lasmore oyó detenerse al caballo. Alzó la vista del poste de la cerca justo cuando reconoció al hombre. Rafe-Kellen arrancó a una mujer de la silla y la dejó caer con fuerza sobre el suelo seco frente al rancho. Ella no gritó. No suplicó. Se incorporó sobre un codo. Sangre y polvo rayaban su brazo. Sus ojos brillaban con una furia que se negaba a quebrarse. Rafe no se molestó en explicar. «Quédate con el animal», dijo, como si hablara de una mula enferma. «No la toques. Volveré». Luego giró su caballo y se alejó. Elías se quedó allí, con el martillo pesado en la mano, observando a la mujer luchar por respirar. No había elegido ese momento. No lo había invitado. Pero sabía otra cosa con igual claridad. Si ahora le daba la espalda, ella no sobreviviría a la noche. Antes de continuar, por favor dedica un momento a apoyar el canal. Un simple like, un comentario rápido o pulsar el botón de suscribir ayuda a que estos relatos del salvaje oeste lleguen a más personas que los aman. Déjame saber desde dónde escuchas y gracias por cabalgar con nosotros. El rancho de Lasmore estaba lo suficientemente lejos de Dry Creek como para que el ruido del pueblo nunca llegara del todo. En mañanas claras, podía ver el polvo que se alzaba en el camino hacia el pueblo. Oír el lejano traqueteo de carros y voces traídas por el viento. Pero cuando el sol bajaba, el mundo alrededor de su tierra pertenecía al ganado, a las cercas que crujían y al largo y paciente silencio del Valle de San Pedro. Había elegido el lugar por esa razón. Elías no era un hombre que huyera de la gente. Pero tampoco la invitaba a entrar. Poseía un pequeño tramo de tierra, un modesto rebaño y poco más. El rancho lo alimentaba, ocupaba sus manos y no le hacía preguntas a cambio. En Dry Creek lo conocían como un hombre callado que pagaba a tiempo, no discutía con nadie y nunca se quedaba más de lo necesario. Algunos lo creían frío, otros orgulloso. Elías nunca los corregía. Las palabras, había aprendido, eran fáciles de malinterpretar. Trabajaba con constancia, sin prisa, sin quejas. Su rostro llevaba una seriedad permanente que inquietaba a los extraños, aunque quienes trataban con él lo suficiente aprendían que era justo, incluso cuidadoso en todo. No bebía mucho. No alardeaba. No se explicaba. Lo que sentía permanecía detrás de sus ojos. La mujer que yacía en el polvo a sus pies no encajaba en ese orden silencioso. Era apache. Lo supo de inmediato. No solo por su ropa, rota y manchada de polvo, sino por la forma en que se mantenía, incluso herida. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Sin embargo, su espalda permanecía recta. Su mandíbula apretada, no por miedo, sino por rechazo. Lo miró como midiendo la distancia entre ellos, sin buscar misericordia, solo preparándose para lo que pudiera venir. Elías se agachó a unos pasos de distancia, lo bastante lejos para no agobiarla. Observó el leve subir y bajar de su pecho, la mancha oscura de sangre en su antebrazo, la forma en que una mano temblaba a pesar de su esfuerzo por estabilizarla. Quien la hubiera arrastrado hasta allí no lo había hecho con gentileza. Quienquiera que fuera, había luchado. Dejó el martillo lentamente. «No perteneces aquí», dijo al fin. Su voz era baja, poco acostumbrada a hablar más de lo necesario. Sus ojos se clavaron en él, agudos y evaluadores. No respondió. Eso despertó algo extraño en él. No esperaba palabras. La gente decía demasiado cuando tenía miedo. El silencio a menudo significaba otra cosa. Fuerza o orgullo o dolor firmemente contenido. El sol bajaba, alargando las sombras en el corral. Elías sabía cuán rápido enfriaba el desierto una vez que la luz se iba. Cuán implacable podía ser la noche con un cuerpo ya agotado. También sabía qué problemas traía dejar a una mujer apache herida en su tierra. Durante un largo momento sopesó los riesgos que entendía contra el que no. Luego se puso de pie y asintió una vez, más para sí que para ella. «Puedes quedarte», dijo, «hasta que estés lo bastante fuerte para irte». No dijo por qué. No necesitaba hacerlo.
Elías no la tocó hasta que fue necesario. Primero trajo agua, moviéndose con la misma calma deliberada que usaba con un caballo nervioso. Colocó la taza de lata en el suelo a su alcance y retrocedió. Ella observó cada movimiento, los ojos siguiendo sus manos, sus botas, la forma en que mantenía el cuerpo angulado para no estar nunca directamente sobre ella. Cuando alcanzó la taza, sus dedos temblaron. El detalle más pequeño, apenas perceptible, apretó algo en su pecho. Bebe despacio, dijo. No es una orden, solo información. Ella ignoró el consejo y bebió de todos modos, luego se detuvo, con la respiración entrecortada cuando el dolor la alcanzó. No lo miró pidiendo ayuda. No pidió. Simplemente esperó a que el momento pasara. Elías se volvió hacia la casa. ¿Puedes caminar? Su respuesta llegó tras una pausa. Puedo ponerme de pie. Tendría que bastar. Dentro de la cabaña, el aire olía a madera, cuero y humo viejo. El lugar era sencillo, una mesa, una silla, una cama estrecha contra la pared. Nada que sugiriera compañía. Nada que sugiriera bienvenida. Despejó la mesa con un barrido del brazo y dispuso lo que tenía, tela limpia, una pequeña botella de alcohol. Un cuchillo que ya había limpiado. Ella se tensó al ver la hoja. Es para la tela, dijo, y la dejó. Ella estudió su rostro, buscando algo que él no ofrecía. Lo que encontró allí la hizo apartar la mirada. La herida en el antebrazo era peor de lo que parecía al principio. Raspones profundos, moratones, sangre seca incrustada en la piel. Elías trabajó con cuidado, manos firmes, toque breve y preciso. No se disculpó cuando ella se estremeció. No la calmó con palabras vacías. Limpió, envolvió y ató la tela lo bastante firme para sostener, lo bastante suelta para no dañar. Luchaste duro, dijo una vez antes de poder contenerse. Su boca se curvó en algo agudo, más duro de lo que esperaba. Elías asintió. No preguntó por él. Cuando terminó, retrocedió, dándole espacio otra vez. Duerme si puedes. Estaré afuera, ¿no temes que huya?, preguntó ella. Si pudieras, dijo, ya lo habrías hecho. Ella no respondió. Pero cuando él se volvió para irse, habló de nuevo, bajo, controlado. No eres como él. Se detuvo con la mano en el marco de la puerta. Eso es un listón bajo. No era eso lo que quería decir. Esperó, pero ella no dijo más. Afuera, el cielo se había oscurecido a un azul profundo y fresco. Elías alimentó a los animales, revisó la cerca, mantuvo las manos ocupadas mientras sus pensamientos regresaban a la cabaña. No se contaba historias sobre quién era ella ni a dónde iría. Había aprendido a no hacerlo. La gente llegaba con problemas. La gente se iba cuando podía. El rancho no estaba hecho para retener nada en su lugar. Aún así, cuando la noche se asentó y las estrellas salieron nítidas y frías, se encontró escuchando. Su respiración fue áspera al principio, luego más constante. En un momento murmuró algo en su idioma, un sonido como advertencia o promesa. Elías no entendió las palabras, pero sí el tono. No era miedo, era resolución. Se sentó en el escalón, sombrero bajo, ojos en la extensión oscura más allá de la cerca. Así comenzaban los problemas, no con disparos ni gritos, sino con una sola elección hecha en silencio, sin testigos. No la había elegido a ella, pero había elegido no dar la espalda. Y para un hombre como Elias Moore, eso nunca era poca cosa. La mañana llegó sin ceremonia. El sol se alzó pálido y constante sobre el valle de San Pedro, levantando el frío de la noche del suelo poco a poco. Elías ya estaba despierto, moviéndose por las rutinas que habían dado forma a sus días durante años, revisar los abrevaderos, contar el ganado, apretar un riel suelto donde la cerca cedía. Trabajaba como siempre, metódico, sin prisa, como si el tiempo se midiera en tareas cumplidas más que en horas transcurridas. Cuando miró hacia la cabaña, medio esperaba que la mujer se hubiera ido. No fue así.
Estaba en el umbral, apoyada ligeramente en el marco, el brazo herido vendado y pegado al costado. Su rostro estaba demacrado por el dolor, pero su postura erguida. Lo observaba sin hablar, mirada firme e inquebrantable. Deberías sentarte, dijo, sin mirarla directamente. La mañana llega dura después de una noche así. He tenido más duras, respondió ella. Su voz baja, controlada, sin pedir compasión. Elías asintió una vez y volvió a su trabajo. No discutió. Había aprendido que el consejo, cuando se daba a quien no lo pedía, a menudo sonaba a juicio. Se instalaron en un ritmo incómodo. Elías dejaba comida donde ella pudiera alcanzarla, pan de maíz, carne seca, agua fresca del pozo. No rondaba. No hacía preguntas, cuando hablaba, era solo para explicar lo necesario, qué puerta se atascaba, donde duraba más la sombra por la tarde, cuán lejos estaba el camino que llevaba al pueblo. Ella escuchaba. A veces respondía, más a menudo no. Para el segundo día, podía recorrer el corral sin detenerse. Para el tercero, se sentaba afuera mientras Elías trabajaba, ojos siguiendo el lento movimiento de sus manos. Lo estudiaba como se estudia una herramienta, probando su peso, su equilibrio, su fiabilidad. «Vives cerca del pueblo», dijo una tarde. «Lo bastante cerca», respondió. «Pero no le perteneces». Lo consideró. «Compro allí. Suele ser suficiente». Ella soltó un resoplido suave, no del todo risa. Un hombre que quiere los beneficios de la gente sin sus cargas. Las palabras eran afiladas, pero no descuidadas. Elías no se ofendió. La gente puede cargar más peso del que sabe, dijo. A veces lo pone sobre otro sin preguntar. Sus ojos se entrecerraron. Hablas como si lo hubieras visto. Lo he visto. Eso fue todo lo que ofreció. En los días siguientes, la distancia entre ellos cambió en formas pequeñas, casi invisibles. Elías notó cosas que se dijo que no importaban, como favorecía el brazo sano, como miraba el horizonte al atardecer, como se sobresaltaba no ante ruidos repentinos, sino ante risas lejanas que llegaban desde el pueblo. Notó que nunca le daba la espalda del todo, ni siquiera al dormir. Ella también notó cosas. Notó que Elías nunca entraba en la cabaña sin hacer ruido primero, incluso cuando creía que ella dormía. Que mantenía el rifle a mano, pero nunca donde pudiera verse como advertencia. Que cuando pasaba un jinete por el camino lejano, se colocaba donde ella pudiera verlo, sin bloquearle el paso, sin interponerse entre ella y la tierra abierta. «No confías fácilmente», dijo una tarde mientras el sol se ponía. «La confianza es cara», respondió. «No la compro a menudo». Ella lo estudió largo rato. «Y sin embargo, dejaste quedarse a una desconocida». La miró entonces, brevemente. «Dejé que alguien sanara». Esa respuesta la inquietó más que cualquier excusa. «El cuarto día», dijo su nombre, Atza. Él asintió, aceptándolo sin comentario. Los nombres importaban. Lo sabía, eran anclas, a veces cargas. No le dio el suyo a cambio. Aún no. Esa noche, mientras el viento movía la hierba y el ganado se acomodaba, Elías se encontró pensando en la elección que hacía sin querer. Cada hora que ella permanecía en su tierra hacía más difícil fingir que era temporal, más difícil convencerse de que su responsabilidad terminaba cuando sus heridas cerraran. Recordó otra época, años atrás, cuando se había dicho que el silencio era más seguro que la verdad. Cuando había creído que manejar la información era lo mismo que proteger a la gente. El recuerdo llegó sin invitación, pesado e incómodo. Lo apartó y se concentró en el presente, el fuego crepitando, la respiración constante desde la cabaña, el simple hecho de que esa noche nadie estaba en peligro inmediato. Hacia el final de la semana, Atza estaba lo bastante fuerte para ayudar. No pidió permiso. Simplemente empezó a remendar un saco roto, a barrer el suelo de la cabaña, a llevar agua en cubos más pequeños. Elías observó desde lejos, incómodo con la visión. La ayuda que llegaba sin invitación tenía la costumbre de atar a las personas. No estaba seguro de querer ese vínculo.
No tienes que hacerlo, dijo una vez. Lo sé, respondió ella. Por eso lo hago. La respuesta quedó con él mucho después de que ella se alejara una tarde. Mientras estaban sentados a la sombra, habló de nuevo. Su tono diferente esta vez, menos guardado, más medido. No me miras como los demás. Frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo es eso? Como si te debiera algo. La verdad lo sorprendió. Elías bajó la vista a sus manos, ásperas y marcadas, descansando inútiles en su regazo. No quiero nada de ti. Ella estudió su rostro, buscando la mentira. Lo que encontró allí la hizo asentir lentamente. Entonces eres más raro de lo que crees, dijo. Esa noche, Elías permaneció despierto más tiempo del habitual. Mirando el techo, comprendió con una inquietud silenciosa que su temor ya no era el problema que ella pudiera traer a su puerta. Era lo que significaba que le importara si se quedaba o se iba. Para un hombre que había construido su vida alrededor de mantenerse aparte, esa comprensión era lo más peligroso de todo. Rafe Kellen regresó justo antes del atardecer. Elías lo vio primero desde el extremo lejano del pasto, una forma oscura recortada contra la tierra pálida, cabalgando sin prisa. Eso solo ya le dijo algo andaba mal. Rafe no era hombre que se tomara su tiempo a menos que creyera que el terreno bajo él era sólido. Elías dejó la herramienta de la cerca y esperó. Atza estaba cerca de la cabaña, doblando ropa que había lavado antes, cuando notó el cambio en la postura de Elías. Siguió su mirada. Su cuerpo se tensó al instante, no de miedo, sino de reconocimiento. Su mano se movió, casi sin pensar, hacia el cuchillo que ahora llevaba en el cinturón. Ha vuelto, dijo. Lo sé. Rafe desmontó a unos metros de la casa, sonrisa fácil, ojos agudos. Miró de Elías a Atza y de vuelta, registrando la distancia entre ellos. La forma en que ninguno estaba detrás del otro. Vaya, dijo Rafe, sacudiéndose el polvo de la manga. Todavía respira. Te lo concedo. Elías no respondió. La mirada de Rafe se detuvo en Atza, luego volvió a Elías. Pensé que harías lo que mejor sabes hacer. Mantener las cosas tranquilas. Mantener la cabeza baja. No es tuya, dijo Elías. Rafe rió suavemente. Ahí es donde te equivocas. Todo pertenece a alguien. Aquí fuera. Solo depende de quien esté dispuesto a decirlo en voz alta. Dio un paso más cerca. Atza se movió, colocándose ligeramente detrás de Elías, no escondiéndose, sino eligiendo su ángulo. Elías sintió el movimiento más que lo vio. Eso asentó algo firme dentro de él. No quieres este problema, continuó Rafe. Yo hago negocios. Tú crías ganado. No necesitamos mezclarlos. La arrastraste aquí, dijo Elías. Lo convertiste en mi problema. La sonrisa de Rafe se afinó. Te hice un favor, un lugar seguro donde dejarla mientras las cosas se enfrían. Ella no se está enfriando, respondió Elías. Y tú tampoco. Por un momento, los ojos de Rafe se endurecieron. Cuidado. No estás hecho para este tipo de lealtad. Elías se volvió completamente hacia él. Esto no es lealtad. Rafe ladeó la cabeza. ¿Entonces qué es? Elías no respondió de inmediato. Pensó en los días tranquilos, la distancia cuidadosa, la forma en que se había repetido una y otra vez que ella se iría tan pronto pudiera. Pensó en lo único que había aprendido demasiado tarde años atrás. Es una línea, dijo al fin. Y tú la cruzaste. La mano de Rafe bajó al revólver antes de que pudiera hablar de nuevo. Elías avanzó y se colocó directamente entre Rafe y Atza. El movimiento fue sencillo, casi casual, pero lo cambió todo. Atza inspiró bruscamente. No se lo había pedido. No lo esperaba. Y allí estaba él, bloqueándola de la vista, de la amenaza, del regateo. Rafe lo miró fijamente, incredulidad cruzando su rostro. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Arriesgarías tu tierra, tu nombre por ella? Elías no miró atrás.
por mí mismo. Entonces Rafe lo entendió. Y cuando lo hizo, su cambió, no a ira, sino a cálculo. De acuerdo, dijo lentamente, alzando las manos. No hace falta convertir esto en algo feo. Retrocedió un paso, luego otro. Me voy, continuó. Por ahora, pero estás guardando algo que no te pertenece, tarde o temprano, eso siempre cuesta. Elías no se movió. No amenazó. Simplemente permaneció allí. Rafe montó su caballo, ojos fijos en el rancho. Disfruta la calma mientras dure. Cabalgó alejándose, desapareciendo en las sombras alargadas. Durante un largo momento, ni Elías ni Atza hablaron. No tenías que hacerlo, dijo ella al fin. Lo sé. ¿Entonces por qué lo hiciste? Elías exhaló lentamente. Porque hace mucho tiempo, permanecí callado cuando no debía. Ella lo estudió. Lo estudió de verdad esta vez. ¿Y qué te costó? Él sostuvo su mirada. Todo lo que importaba. El sol se hundió bajo las colinas, dejando el valle envuelto en crepúsculo. El ganado se movió inquieto. En algún lugar a lo lejos, un pájaro gritó. Volverá, dijo Atza. Lo sé. Y aún así elegiste esto. Sí. Ella asintió. El gesto lento y deliberado. Entonces lo que venga después, dijo, no lo enfrentará solo. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó en el escalón, rifle sobre las rodillas, vigilando la oscuridad. No se dijo que Rafe se había ido. Hombres como Rafe no se iban limpiamente. Esperaban. Observaban. Se convencían de que la paciencia era lo mismo que el control. Elías no sintió miedo, solo una extraña y firme calma. Había hecho su elección. Lo que viniera con ella tendría que llegar honestamente. Rafe Keyen no cabalgó lejos. Dio un rodeo amplio, manteniéndose en el terreno bajo donde el mezquite crecía espeso y la tierra se hundía lo justo para ocultar a un hombre y su caballo del rancho. Se dijo que era paciente, que esperar era parte del trabajo. Los problemas, al fin y al cabo, siempre maduraban a su tiempo. Ató el caballo y se acomodó bajo un grupo de matorrales. El rifle sobre las rodillas. Desde donde se agachaba, podía ver el débil contorno de la cabaña de Elias Moore contra la oscuridad. Una sola lámpara ardía baja dentro, luego se apagó. Rafe sonrió para sí. Hombres como Elías siempre creían que podían trazar una línea y que el mundo la respetaría. Rafe había aprendido hacía tiempo que las líneas eran solo sugerencias. Lo que importaba era quién las cruzaba primero. Pensaba esperar hasta que el rancho durmiera, moverse en silencio, terminar las cosas limpiamente. La noche se alargó. El desierto enfrió más rápido de lo que esperaba. El suelo le robaba calor a los huesos. En algún momento, el silencio constante lo presionó, pesado y monótono. Cambió de posición, se dijo que descansaría los ojos un momento, solo un momento. El sueño lo tomó de todos modos. En el rancho, Elías permaneció despierto. Había acercado el ganado al corral, revisado la cerca 2 veces y dejado el rifle donde pudiera alcanzarlo sin mirar. Dentro de la cabaña, Atza se sentaba cerca de la pared, cuchillo a mano, pero las manos descansando sueltas en su regazo. No hablaron mucho. Las palabras esa noche solo habrían rodeado la verdad que ya compartían. Deberías dormir, dijo ella una vez. Tú también. Ella asintió. Ninguno se movió. El tiempo pasó en fragmentos, roto por el suave mugido del ganado, el susurro del viento en la hierba, el lento arco de las estrellas arriba. Elías pensó en el hombre que había sido cuando el silencio parecía más seguro que la elección. Se preguntó si ese hombre lo reconocería ahora. Justo antes del amanecer, la luz empezó a cambiar. Fue sutil al principio, un adelgazamiento de la oscuridad, un suavizamiento en el borde del cielo. Elías lo notó como notaba el tiempo, por instinto más que por vista. Se puso de pie y salió, respirando el aire fresco. Entonces oyó voces, no cercanas, no amenazantes, medidas.
Atsa estuvo a su lado en un instante. Ojos entrecerrados, escuchando. Las voces llegaron de nuevo, bajas, deliberadas, traídas por el viento. Son los míos, dijo ella en voz baja. Mi gente. El alivio pasó por Elías, no agudo, no triunfal, solo constante. Asintió y permaneció donde estaba, manos visibles, postura abierta. Desde la cresta baja al este, emergieron 3 figuras, moviéndose con la confianza de quienes conocían la tierra íntimamente. Se movían con propósito, no con prisa. Uno alzó la mano en saludo al ver a Atsa. Ella avanzó. Chaiton, dijo, y la tensión en su voz por fin se aflojó. Su hermano se acercó, mirada pasando brevemente por Elías antes de volver a ella. La observó con cuidado, registrando el brazo vendado, la postura firme. «Estás viva», dijo. «Lo estoy». Detrás de ellos, la cuarta figura se acercó más despacio, mayor, más ancho, con una presencia que no necesitaba anunciarse. Ocona, el líder, padre de Atsa. Inclinó la cabeza hacia Elías. «Le diste refugio». Elías respondió simplemente. «Lo necesitaba». Ocona lo estudió largo rato, luego asintió una vez. No era gratitud. Era reconocimiento. El sonido llegó entonces, un repentino forcejeo. Una brusca inspiración desde el matorral más allá de la cresta. Rafequeyen despertó con la luz, no el día pleno, pero suficiente para ver que el mundo se había vuelto en su contra. Su corazón dio un vuelco al registrar movimiento en la tierra arriba, figuras donde no debía haber ninguna. Se levantó demasiado rápido, botas resbalando en piedra suelta. El rifle se le escapó y chocó contra la roca. El sonido fuerte en la quietud matutina. El pánico lo tomó. No miedo a los hombres, sino a ser visto, a perder el control. Corrió. El terreno cayó más rápido de lo esperado. La pendiente era más empinada aquí, cortada por años de agua y viento. Alcanzó una rama de mezquite que se quebró bajo su peso. Su pie no encontró más que aire. El sonido que siguió fue breve, un dispersarse de piedras. Un golpe sordo, luego silencio. Nadie lo persiguió. Chaiton miró hacia la cresta, luego apartó la vista. Está hecho. Atsa cerró los ojos una vez, luego los abrió de nuevo. No había satisfacción en su expresión, solo liberación. Elías soltó un aliento que no sabía que contenía. El sol se liberó del horizonte, derramando luz sobre el valle. Tocó el rancho, el ganado, las figuras de pie juntas en el fresco aire matutino. Ocona habló de nuevo. Esta tierra recuerda las elecciones. Elías sostuvo su mirada. Yo también. El hombre mayor asintió como si esa respuesta hubiera sido esperada desde siempre. La mañana no los apuró después de que la primera luz se asentara sobre el valle de San Pedro. El mundo pareció detenerse como esperando a ver qué se haría con la calma que seguía. El ganado se movió. Los pájaros se desplazaron por los matorrales bajos. Nada exigía respuesta inmediata. Atsa estaba con Chaiton y Ocona cerca del borde del corral. No hubo voces altas, ni gestos urgentes. Lo que necesitaban decirse se dijo suavemente en un idioma que Elías no entendía. Él no intentó hacerlo. Permaneció atrás, manos sueltas a los lados, dando espacio donde correspondía. Cuando terminaron, Chaiton se volvió hacia él. «Puede volver a casa», dijo simplemente. «Nuestra gente está a salvo por ahora. Mi lugar está con ellos». Elías asintió. No esperaba menos. La verdad no dolió como pensó que podría. Ocona avanzó. Era mayor de lo que Elías había creído al principio. Su fuerza no estaba en el músculo, sino en la certeza de su presencia. Sus ojos descansaron en Elías, firmes y escrutadores. «No tomaste lo que no era tuyo», dijo Ocona. «No te apartaste cuando habría sido más fácil». Elías cambió el peso, incómodo con el elogio. «No hice más de lo que debía». La boca de Ocona se curvó, apenas. Eso es lo que la mayoría de los hombres se dicen cuando temen lo que eligieron. Atsa miró a Elías entonces,
no con dureza, no a la defensiva, sino con una calma que parecía ganada. No me pidió nada, dijo. Ni siquiera confianza. Okona observó a su hija largo rato, luego inclinó la cabeza una vez más. Eso importa. Hablaron un poco más, planes formándose sin urgencia. Habría tiempo. Siempre habría tiempo ahora que el peligro había pasado. Cuando Chayton montó su caballo, se detuvo junto a Elías. Vive cerca del pueblo, dijo. Lo bastante cerca para ser visto. Elías sostuvo su mirada. No me escondo. Chayton asintió. Bien. Con eso, se alejaron, 3 figuras volviendo hacia la tierra que subía, sin mirar atrás. El polvo que dejaron se asentó rápido, dejando el rancho como había sido antes, y sin embargo no igual en absoluto. Elías permaneció solo en el corral largo rato después de que se fueran. Luego se volvió hacia la cabaña y empezó a preparar. Llenó una alforja con comida, dobló una manta, apartó un cantimploro. Trabajó con la misma atención cuidadosa que daba a todo. Pero no había prisa en sus movimientos. No preguntó cuánto tiempo estaría ausente. No preguntó si volvería. Esas preguntas sabía que pesarían sobre cualquier respuesta que ella diera. Atsa observaba desde el umbral. ¿Estás preparándome para irme? Sí, dijo, sin saber cuándo me iré. Sí. Bajó al corral. ¿Y si no me voy? Elías se detuvo. Se volvió hacia ella y por una vez no apartó la mirada. Entonces no te vas, dijo. De cualquier modo, tiene que ser tuyo. Algo en su expresión cambió, no se suavizó exactamente, pero se asentó. Caminó un lento círculo por el corral, mirada trazando la línea de la cerca, el corral, la tierra que se extendía más allá. Este lugar había sido refugio, riesgo, punto de cruce. No la había reclamado. Simplemente la había sostenido. Se detuvo junto a él. No desapareceré en la protección de otro, dijo. No otra vez. No te lo pediría, y no me quedaré si significa perder quién soy. Él asintió. No querría que lo hicieras. Permanecieron allí, el espacio entre ellos ni cerrándose ni ampliándose. Luego Atsa habló de nuevo, voz baja pero segura. Volveré con ellos, dijo, por un tiempo. Mi padre necesita verme con sus propios ojos. Mi gente necesita saber que estoy entre ellos. Elías sintió la respuesta a sentarse en él, sólida, esperada. Toma lo que necesites. Ella miró la alforja que había preparado, luego a él. Y cuando regrese, no fingió malentender. Este lugar no será diferente. Ella estudió su rostro, buscando promesas que él no hacía, sin encontrar ninguna. Sonrió, pequeña, genuina. Por eso puedo volver. No se tocaron. No hacía falta. Se fue antes del mediodía, cabalgando sola esta vez. Postura relajada, movimiento sin carga. Elías miró hasta que desapareció en la tierra, hasta que no quedó nada más que la línea donde tierra y cielo se encontraban. El día se alargó. Reparó la cerca que ella había notado antes, reajustó un poste que llevaba años inclinado. Trabajó bajo el calor de la tarde, bajo las sombras largas, bajo la quietud que una vez sintió como muro y ahora sentía como espacio para respirar. Cerca del atardecer, una figura apareció en el camino. No Chayton, no Okona. Atsa. Desmontó en la puerta y se quedó allí esperando, no a que la dejaran entrar, sino a ser vista. Elías dejó las herramientas y caminó hacia ella. ¿Has vuelto? Dije que lo haría, respondió. Y no digo las cosas a la ligera. Abrió la puerta. Ella pasó por su cuenta. No hablaron un rato. No quedaba nada por explicar. Cuando la tarde se asentó sobre el rancho, Elías volvió a su trabajo y Atsa se unió, levantando tablas, sosteniendo alambre, moviéndose a su lado como si esta hubiera sido siempre la forma de las cosas. Sin declaraciones, sin reclamos, solo 2 personas eligiendo el mismo terreno. Cuando la última luz se desvaneció y las primeras estrellas aparecieron,
Elías comprendió algo que no se había permitido nombrar antes. Ya no estaba aparte. Y esta vez, no se sentía como un error. El verdadero coraje en el oeste americano no siempre se hallaba en la violencia o la conquista, sino en la contención, la responsabilidad y la compasión silenciosa. El camino de Elias Moore muestra que hacer lo correcto a menudo es solitario e invisible, pero profundamente transformador a través de la paciencia, el respeto y la voluntad de mantenerse firme sin exigir recompensa. La sanación se hace posible no solo para los individuos, sino entre personas, culturas e historias heridas.